Listo. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a un sábado más donde compartimos una clase para nuestros jóvenes, para los jóvenes de todo el mundo que quieran escuchar sabiduría, que quieran escuchar consejos de parte de la palabra de Dios para en esa tierra poder ser exitosos en todos los sentidos. Dios nos abre la puerta, Dios nos da la claridad para poder serlo. Y esta noche nuestro hermano José María Leiva de San Luis de Colorado nos va a compartir el tema esta noche. Entonces, pues estamos en tu tiempo, hermano. Adelante, que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Buenas noches a todos aquellos jóvenes que van a escuchar este mensaje. Antes de iniciar con esta virtud que nos corresponde ver esta semana, vamos a iniciar, como cada sábado, con una oración para ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche elevamos esta oración ante usted, Padre, dándole gracias por habernos permitido llegar a este último día de la semana, dándole gracias, Padre, por habernos prosperado en esta semana, dándole gracias por habernos permitido llegar con vida, con salud, con energías, con fuerza, Padre, para traer este mensaje, que es un mensaje directamente de usted. Le queremos pedir, Padre, de que estas palabras que vayan a dar sean palabras suyas, que este mensaje que se vaya a dar pueda llegar a todos aquellos que necesitan escuchar de su palabra, especialmente en estas clases, Padre, a los jóvenes que necesitan tanto de usted. Le queremos pedir que nos bendiga, que bendiga esta clase, que bendiga este mensaje, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. El tema del cual nos corresponde hablar este sábado es una virtud más. Este sábado nos corresponde hablar sobre la virtud de la iniciativa, de tener iniciativa. Me gustaría iniciar esta clase con una frase. El cristianismo es acción. Para servir nosotros a nuestro Dios de la manera correcta, es importante entender esto. Cuando yo oro a Dios, no esperemos recibir la respuesta quedándonos en nuestra casa. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo oro a Dios y le digo, Dios, por favor, dame un empleo. Pero cuando yo le oro a Dios y le pido un empleo, pero me quedo todo el día, toda la semana, todo el mes dentro de mi habitación, tirado en la cama, esperando la respuesta de Dios que me llegue un empleo, ¿creen que el empleo va a llegar hacia mi cama? Difícilmente lo vamos a conseguir. Después de orar a Dios, mis hermanos, después de poner las cosas en sus manos, es importante que nosotros hagamos algo al respecto. Ahora, tomar la iniciativa resulta muy complicado porque hay otros factores que intervienen en nosotros. Muchas veces no nos atrevemos a tomar la iniciativa porque hay otros aspectos en mi ser, en mi vida, que no me permiten dar este paso. Y me gustaría que piensen en este momento en alguna persona que conozcan de su alrededor. Me gustaría que en este momento traten de traer a su mente aquella persona que conocieron, no sé si en la escuela o en la misma iglesia, aquella persona que tiene iniciativa. Traten de traer a la mente aquella persona que es la primera en decir, yo lo hago. O que mira que hay una situación problemática y dice, a ver, vamos a solucionar esto, o vamos a hacer esto o aquello. Tráiganselo a su mente a esta persona. Y me gustaría preguntarte, Johanna, si me pudieras contestar,
Dime una virtud que tenga esta persona, que la haga resaltar. Esta persona que tiene la iniciativa siempre. ¿Cómo miras a esta persona? ¿Qué puedes decir cuando miras y lo ves actuar? ¿Cómo lo podrías describir en una sola palabra? No sé si pudieras contestarme, Johanna. Hola, buenas noches. Buenas Diría noches. que humilde. Humilde, esa es una buena palabra. Fíjense, en muchos casos, aquella persona que toma la iniciativa, sí, son personas humildes. Pero hay otra característica que me gustaría resaltar en este momento. Esas personas son personas seguras. Y aquí podría hacerles otra pregunta. ¿Seguras de qué? Muchos de ellos, tal vez aquellos que nosotros conocimos en la escuela, no tienen una relación con Dios. Muchos de ellos basan su seguridad en otros aspectos de su vida. A lo mejor seguros de sí mismos, creyendo que pueden conseguir cualquier cosa. Otros dentro de la iglesia, tal vez, seguros en su relación con Dios. Pero vámonos al lado contrario. Aquellas personas que no toman la iniciativa. ¿Qué características podemos ver en esas personas? Aquellas personas que cuando ven una situación donde parece que puedan tomarlo a ellos, se ocultan o se alejan de ahí. Podríamos decir que este tipo de personas son personas inseguras. Y gran parte de esa inseguridad, ¿saben qué es lo que la genera? El temor, el miedo. Muchas veces, jóvenes que me escuchan, no nos atrevemos a tomar la iniciativa por miedo. ¿Miedo a qué? Hay muchos factores por los cuales podríamos tener miedo, pero de manera general, jóvenes, el miedo es la primera y más grande barrera que tenemos para poder tomar la iniciativa de nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en cada una de las cosas que pasan a nuestro alrededor. El miedo al fracaso, el miedo a que nos salga mal, el miedo al rechazo, obstaculiza que esta virtud se desarrolle en nuestra vida. Fíjense, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver algunos personajes que tenían temor antes de tomar la iniciativa de actuar. Y creo que al mencionarle esto, ya se nos ha de haber venido algún personaje de la Biblia a la mente. Vámonos al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense, en esta historia, el inicio de esta historia, vemos a un personaje que había sido llamado por Dios. Vemos a un personaje que tenía frente a él una misión importante. Dios lo había elegido para ir a una ciudad que se estaba alejando, para ir a una ciudad que estaba haciendo las cosas muy mal. Y Jonás iba a ser el medio
para que Dios llegara ahí y traer salvación a una ciudad que estaba en pura perdición. Era una gran oportunidad. Era una gran oportunidad para un hombre que hiciera las cosas de la mejor manera. Pero vemos en los primeros 3 versículos cómo este hombre, Jonás, tiene miedo. Vemos cómo este hombre, Jonás, se llena de temor y lo primero que hace es huir. Él intenta, dice, huir de la presencia de Jehová. Dice que este hombre, Jonás, pensó y dijo, la manera más fácil es que yo agarre un barco y me vaya para el lado contrario a donde Jehová me dijo que fuera. Jonás quiso esconderse de Dios. Fíjense a lo que lo llevó el miedo. Quiso escapar de la presencia de Dios. Era obvio que no lo iba a conseguir. Porque tenemos un Dios que es omnipresente. Y seguramente Jonás también sabía eso. Pero el miedo no le dejó pensar. Y optó por alejarse de Dios. ¿Qué habrá originado ese temor en Jonás? El temor de ir a esa ciudad que estaba en perdición. Temor a Jehová. En cualquiera de los casos, el miedo fue el obstáculo para que Jonás no actuara, sino que huyera. Y aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es lo que origina el temor en nosotros? ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros tomar la iniciativa? Hace una semana, la clase del sábado pasado, estuvimos hablando de los hábitos. Estuvimos hablando y en uno de esos puntos hablamos de la importancia de conocer nuestro interior. Que hiciéramos un análisis dentro de nuestro ser. Y aquí también serviría ese análisis, jóvenes. Y tratemos de contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que hace o lo que origina el temor en mí? ¿Por qué yo no puedo tomar la iniciativa para muchas cosas en mi vida? Me gustaría que lo reflexionaras un momento. Me gustaría que lo traigas a tu mente y pienses, ¿por qué yo no puedo tomar la iniciativa en varias cosas de mi vida? El temor nos puede paralizar y no nos va a permitir tomar decisiones, ni mucho menos avanzar. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde los apóstoles estaban en una barca y nuestro Señor se les acercaba? ¿Cómo Pedro le habla al Señor y baja al agua? ¿Cómo comenzó bien? Pero cuando dudó, comenzó a hundirse. Eso es lo que provoca el temor en nosotros. Pero el tema... Quiere decir que, Sí, dígame, hermana. hermano, quiere decir que en ese momento Pedro no tenía la mirada puesta en Jesús, ¿sabe? Por el temor de lo que tenía a su alrededor, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y fíjense que eso es a lo que vamos, porque este tema no es solamente sobre el temor, ¿no? Que en este caso es la iniciativa, pero vamos para allá. Porque fíjense, ¿cómo vencer ese temor para que nosotros podamos tomar la iniciativa en todos los aspectos de nuestra vida? Johanna nos acaba de dar la respuesta. Confiar en Dios. Vamos al libro de Salmos, capítulo 56.
Salmos capítulo 56. Versículo 3. Fíjense lo que dice este pasaje. En el día que temo, yo en ti confío. Cuando yo sienta miedo, tengo que depositar toda mi confianza en Dios. Porque es verdad, Johanna, que lo que le pasó en ese momento al apóstol Pedro fue que perdió de vista a nuestro Señor Jesús. Fue que se concentró en todo lo que había en su alrededor. Y déjenme decirles que no era algo sencillo, porque imagínense estar en medio de una tempestad, en la oscuridad, sentir el agua cómo se mueve a nuestro alrededor, el viento que azota el agua y cómo se levanta, y estar parado ahí a la deriva. Muchas veces cuando vemos los pasajes de la Biblia decimos, ¿cómo pudo haber tenido temor teniendo a nuestro Señor al frente? Sí, pero también todo lo que tenía alrededor el apóstol Pedro, perdón, todo lo que tenía a su alrededor hizo que perdiera de vista a nuestro Señor. Y eso nos suele suceder a nosotros. Cuando vienen los problemas, aún a pesar de tener a Dios en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, los problemas de nuestro alrededor hacen que tengamos miedo, hace que empecemos a temblar y le quitamos la vista a nuestro Dios. Por eso este consejo que nos da el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Vamos a otro pasaje también en el Antiguo, en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjense lo que dice este pasaje, mis hermanos. Bendito el varón que confía en Jehová. Y luego da las bendiciones que uno recibe cuando confía en Jehová y que su confianza está en Jehová, dice. Será como el árbol plantado junto a las aguas. Cuando nosotros aprendamos a confiar en Jehová, vamos a ser como ese árbol. ¿Y qué características tiene ese árbol que está plantado junto a las aguas? Aquel árbol que está plantado junto a un arroyo, junto a un río, es un árbol que en todo tiempo da fruto. Es un árbol que sus hojas están fuertes, bonitas, verdes. Es un árbol que dice que aun cuando venga la sequía, se va a mantener bien. No se va a fatigar, ni va a dejar de dar fruto, porque su fuente está aquí junto a él. Esa fuente de agua, pero nuestra fuente es Dios mismo. Por eso, jóvenes, necesitamos aprender a confiar en Jehová, depositar nuestra confianza en él, porque sí vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida, porque sí vamos a tener momentos en los que vamos a temer, donde vamos a tener miedo de qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero que nuestra confianza esté siempre puesta en Dios, como lo leímos en el Salmos capítulo 56, versículo 3. En el día que temo, en ese momento, en ti confío.
Porque si volvemos a la historia de Pedro, cuando estuvo a punto de hundirse, el voltear de nuevo a nuestro Señor y el tomar su mano le salvó de la muerte y de quedarse hundido en el fondo. Jehová nos puede salvar de los problemas, de la tristeza, del pecado. La clave es que aprendamos a confiar en Él. El mayor problema para que nosotros podamos tomar la iniciativa, lo acabamos de ver, se llama temor. Y la solución para vencer el temor es depositar nuestra confianza en Dios. Y ahora sí, ya tomando esto como referencia, vamos a ver algunos personajes bíblicos que tomaron la iniciativa. En este momento vamos a ver algunos personajes de la Biblia que no tuvieron miedo como Jonás, que no dudaron en ciertos momentos como el apóstol Pedro, sino fueron hombres que dijeron, yo estoy aquí. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Vemos la historia de un joven que se llamaba David. Vamos a leer los primeros versículos. Arturo, ¿los quisieras leer? Primera 17, de Samuel 17, del 1 al 11. al 11. Ok, dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Muchas gracias, Arturo. Fíjense, vamos a poner esta historia en contexto, ¿no? Estaban en guerra contra el pueblo filisteo. Y dice que los dos ejércitos estaban uno frente al otro. De repente se acerca un hombre de 2.97 metros, 3 metros de altura. Un hombre increíblemente alto. Casi el doble de mi tamaño. Aproximadamente lo que traía cargando pesaba 60, 70 kilos. Tal vez lo que pesaba David. Y era lo que traía cargando nada más. Un hombre de 3 metros de altura que enfrentó al pueblo de Dios y los retó. Y les decía, ¿quién
se atreve a luchar contra mí? Porque al fin de cuentas lo iban a decidir en una batalla hombre a hombre. En el versículo número 11 dice, Saúl y todo Israel, cuando oyeron esas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínense el sonido de las personas caminando, la guerra que se avecinaba, el olor a muerte. Y todavía tener un hombre de 3 metros de altura frente a ti, con el que tal vez te ibas a enfrentar. ¿Ustedes creen o ustedes se animarían a enfrentar a este hombre? Ustedes, al ver a un hombre de 3 metros de altura cargando tantas cosas, un hombre que nació para la guerra, un hombre que tenía un entrenamiento de muchos años, ¿cómo se hubieran puesto ustedes en esa situación? Yo me puse a pensar que probablemente yo me hubiera ido hasta atrás del ejército, que ni me voltearan a ver. Pero ese no es el caso de nuestro personaje. Fíjense en el versículo número 32, ahí mismo el capítulo 17, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Fíjense, este jovencito se estaba refiriendo al rey. Le estaba hablando al rey y le estaba diciendo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Era un muchachito. ¿Cómo se va a referir al rey diciendo, no tengas miedo, yo voy a ponerme a pelear con él? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Jehová, al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Fíjense, me encantó leer esta parte, porque primero David habla con el rey y le dice, espérate, tranquilízate, yo voy a enfrentarlo. Y lo primero que Saúl le responde, oye, espera, tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Desde pequeño, desde su juventud, se estuvo preparando para eso. La respuesta de David, jóvenes, es lo interesante aquí. La seguridad que él tenía. Yo me he enfrentado a leones y osos. Y este hombre le acaba de hacer afrenta al ejército de Jehová. Y Dios me libró de todo eso. Me librará también de este hombre. ¿Qué orilló a David a actuar? ¿Qué hizo que David tomara la iniciativa? ¿Qué hizo que David se levantara y dijera, yo lo voy a enfrentar? No me importa que todos los demás tengan miedo. No me importa que todos los demás den un paso atrás y las piernas les estén temblando. Yo lo voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque ha hablado en contra de mi Dios. ¿Saben qué orilló a David a actuar? La confianza que tenía en Dios. Confiaba plenamente en él. Sabía que Dios estuvo con él cuando enfrentó al león.
Sabía que Dios estuvo con él cuando enfrentó al oso. Y sabía que Dios iba a estar con él en ese preciso momento. Tal vez tu Goliat no sea una persona de 3 metros de altura. Apenas tú conoces cuál es. Pero tienes que tomar la iniciativa para enfrentarlo. Otro personaje lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y aquí son las palabras que nuestro Dios les da a Josué, y ahorita vamos a poner en contexto su situación. Pero fíjense lo que le dice Jehová: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Le dice en el versículo número 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense, en este momento Moisés había muerto y alguien tenía que quedarse como responsable de este gran pueblo. Era un pueblo increíblemente grande, millones de personas. No era una tarea fácil lo que Josué iba a hacer. Era un pueblo problemático. A él le tocó vivir con Moisés toda la necedad del pueblo. Pero ahora él tenía que tomar la responsabilidad de hacerse cargo de toda esa nación y de repartirles la tierra, en esa tierra prometida que ya se les había dicho. Y Josué lo hizo. Y aquí les pregunto, ¿qué orilló a Josué a tomar la iniciativa de liderar una nación tan grande? Tampoco era tarea sencilla. David tenía que enfrentarse a un hombre de vida o muerte, pero Josué tenía que enfrentarse a una tarea de liderar a millones de personas. La característica que tenían estos dos hombres es que Jehová estaba con ellos. Es que ellos confiaban en Dios. Y hay un punto más que me gustaría tocar con ustedes, jóvenes. Es momento de que ustedes tomen la iniciativa. ¿Iniciativa para qué? Para servir a Dios, para acercarse a Él, para enfrentar los problemas que ustedes están viviendo día con día, producto del pecado, para que se enfrenten ustedes mismos a su Goliat. Que eso lo estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de esos malos hábitos que se arraigan en nuestro interior. La semana pasada estuvimos hablando de esas problemáticas que se aferran a nuestra vida. Pero si tú no tomas la iniciativa de enfrentarlas para poder eliminarlas, siempre van a estar ahí. Necesitas ser valiente como David y enfrentarlas. Pero también hay que tomar la iniciativa para predicar el evangelio. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa tarea no es exclusiva para los adultos, como muchas veces pensamos. No, es que esa tarea tal vez es para los hermanos que ya están bien preparados, para aquellos que ya tienen mucho tiempo en el evangelio. Ellos tienen la tarea de ir y predicar. Pero también es una tarea tuya. Es momento de que digas: ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy yo. Dios necesita de ti para que el mensaje sea puesto en aquel que está afuera en el mundo. Está buscando obreros que estén dispuestos a trabajar. Hay un pasaje que me gustaría leerles, que se encuentra en el libro de Mateo. Es uno de mis pasajes favoritos porque es parte de la acción que tiene que tener el siervo de Dios. Mateo capítulo 25 del 31 en adelante, vamos a leer solamente los primeros versículos.
cuando habla del juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se centrará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El ser siervo de Dios, jóvenes, sobrepasa las cuatro paredes del lugar de reunión. El ser siervo de Dios implica también serlo allá afuera. La iniciativa, la tenemos que tomar allá, donde se necesita saber de Dios, donde hay personas que necesitan sentir el amor de Dios, que en esa pequeña acción tú se la puedes hacer sentir. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, anduve desnudo, en la cárcel, enfermo, y viniste a mí. Son cosas en las que tú debes de tomar la iniciativa. Tienes que comenzar a trabajar en tu vida y por los que te rodean también. Es momento, joven, de que te pongas en acción. Hay una frase que daña mucho a la juventud cristiana, que dicen que el joven es el futuro de la iglesia. El joven no es el futuro de la iglesia, es el presente. Tienes que comenzar a actuar hoy, porque muchas veces esa palabra es la que taladra nuestra mente, nuestro corazón. Decimos, bueno, si soy el futuro, me voy a tranquilizar. Ya después voy a actuar. Y no es así. Necesitas tomar la iniciativa a partir de hoy. Yo sé que en determinado momento el miedo puede obstaculizar que lo hagas, pero cuando tengas miedo, confía en Dios. Joven, es momento de que te actives. Es momento de que digas, ¿sabes qué, mi Dios? Aquí estoy. Estoy listo para actuar. Cuando tú me llames, te diré, heme aquí. Con esto, jóvenes, terminamos la clase de esta noche. Si hay algún comentario que dar, este es el momento. Y si no... Oye, Chema, nada más algo que me llamó la atención de la historia de David, de cómo él actuó, ¿no? Y tomó la iniciativa. Recordando que, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué él actuó así? Si nos damos cuenta, antes de esa situación, él había sido ungido, ¿no? Ya había sido ungido, el Espíritu Santo ya estaba con él, y ahí vemos la diferencia entre él y Saúl. Si vemos en Saúl, era alguien que se atemorizó, y como mencionaste tú, es verdad, cuando alguien tiene miedo, se queda estático, no actúa y no toma las decisiones que debe de tomar. Y prueba de ello es que ese filisteo, Goliat, se paró ahí durante 40 días y gritaba en la mañana y en la tarde. Estuvo 40 días desafiándolo por la mañana y por la tarde y no actuaba Saúl. ¿Por qué? Porque él sabía que no estaba Dios con él, que no estaba con Dios. Y en cambio David sabía que Dios le iba a dar la victoria, tenía esa confianza puesta en él.
Ese es algo que me llamó la atención. Gracias, Arturo. Una muy buena participación. Si ya no hay más, te voy a tomar de nuevo, Arturo. Si, Hermano, quería decir que el momento de tomar la iniciativa es hoy, es ahorita, porque debemos de tener, dejamos el pasado atrás y ya tenemos el presente y el futuro, pero estamos en este momento, estamos en el presente, ahorita, y la decisión es hoy, es ya. Es como cuando yo tomé la decisión de ser bautizada. Me impactó mucho la palabra hoy que está en Hechos, no recuerdo qué capítulo, pero estaba en Hechos y decía que era hoy. Y sí, la decisión de tomar no es para el lunes, para el martes, sino la decisión era en ese preciso momento. Y esa decisión para mí fue muy, muy importante y la entendí que la decisión para Dios es hoy. muchas gracias, Johanna, por la participación. Y así es, como lo hemos visto en el transcurso de esta hora, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de estar aquí escuchando este mensaje. Hagamos la voluntad de Dios. Amén. Hermano Victorino. Amén. Hermano Chema, muchas gracias. Fue un tema muy edificante, muy animante. Estuve viendo aquí en Facebook, también algunos hermanos y jóvenes han seguido tu predicación. Y pues hermano, pues muchas gracias por este espacio, por este tiempo que dedicaste. Gracias. Ok, bueno, pues esperamos en Dios nos vernos el próximo sábado aquí. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, saludos a todos y que Dios les bendiga. Igualmente, Vamos a hermano. terminar con una oración. Hermano, Sí. Arturo, ¿nos diriges una oración, por favor, para terminar? Claro que sí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias le damos en esta tarde porque nos ha dado la bendición, nos ha dado esa oportunidad de estar edificándonos con su palabra. Gracias porque permitiste a nuestro hermano Chema traer este mensaje. Bendícele grandemente, que siga aumentando su sabiduría, bendito Padre, y que de esta manera nosotros también, al salir edificados, pongamos todo esto que aprendimos en práctica en nuestra vida. Bendiga a cada uno de los jóvenes que escucharon este mensaje para que todo les sirva de crecimiento, que les sirva de ánimo para seguir adelante en esta